Sí soy. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la competencia que se hizo en el marco también de este encuentro, de esta jornada de inteligencia artificial. Y los premios de los pósters, así cerramos esto lo más académico, de alguna manera, por así decirlo. Leo Rufiné y Mariano van a estar al cargo de este pedacito. Bueno, la verdad que buenísimo el panel. Me quedé con ganas de seguir escuchando, sobre todo a los estudiantes, pero bueno, poco el tiempo y el programa es tirano, así que tenemos que seguir. Y bueno, como una de las actividades de las jornadas, decidimos poner manos a la obra en una actividad, en un problema concreto, y había unos datos, de vuelta hablando de datos, porque de vuelta vieron que los datos han sido también protagonistas un poco de todo esto. Teníamos unos datos que habíamos estado trabajando hacía un tiempo y dijimos, bueno, vamos a armar una competencia. Queríamos armar una competencia con otra vez generando la curiosidad, como decía hoy, el deseo, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué problema podemos buscar que sea interesante? Y hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la mente, con el cerebro. Ustedes saben que la forma principal de comunicación no es WhatsApp, sino el habla, por lo menos por ahora todavía. Así que quisimos encontrar este problema que creo que es desafiante, de tratar de interpretar el habla no pronunciada. Podemos decir, el habla, esta vocecita que hay adentro de nuestra cabeza. Vamos a simplificarlo un poco, es un poco más complicado, pero creo que se puede entender. Entonces planteamos una tarea con estos datos. Voy a hablar 2 minutos nomás, porque la idea es simplemente presentar de qué se trata la competencia. Bueno, como dijimos, el habla realmente es una de las señales más estudiadas. Todas las telecomunicaciones se basan en un conocimiento bastante profundo del aparato fonador, que es el que produce la señal del habla, y también de todo el sistema auditivo, y sigue siendo hoy por hoy el medio más natural de comunicación humano, y no solo para transmitir mensajes en forma directa, sino que hay un montón de información que transmitimos también con el habla, como aparece acá un poquito, por ejemplo, el estado emocional. Cuando por ahí nos enojamos, se nos nota en el habla, cuando estamos aburridos también, cuando estamos cansados, cuando estamos prestando atención y con interés. Bueno, todo esto se transmite también en la forma en la que hablamos. El estado de salud, yo ahora estoy con la garganta un poco tomada, menos mal que no me tocó una charla larga, pero bueno, los docentes también tenemos ese problema de afecciones del aparato fonador que se transmiten también en la señal que vamos registrando con un micrófono, con una computadora, ¿no? Cuestiones de la identidad. Hoy por hoy también hay muchos sistemas de acceso que permiten validar la identidad de la persona a partir de la voz, ¿no? Como si fuera una huella digital acústica, ¿no? Cosas como la edad, lamentablemente también se puede saber. La altura, esto sí es un poco curioso, pero como el tracto vocal de alguna manera es un tubo resonante que condiciona ciertas frecuencias de resonancia, es posible estimar la altura de la persona a partir del tono de la voz, con cierta probabilidad, ¿no es cierto? No es 100%, pero se puede usar en cosas como pericias, por ejemplo, ¿no? El sexo, etcétera, ¿no? Hay un montón de información que está ahí, que para nosotros muchas veces esto queda como oculto, ¿no? Entonces, un poquito desde ese punto de vista, aparece como la idea de empezar a comprender mejor el proceso a nivel cognitivo. El proceso fisiológico se conoce bastante bien y hay modelos de síntesis del habla, por ejemplo, que funcionan muy bien. Hay sistemas de reconocimiento hoy también que funcionan muy bien, pero todavía hay aspectos de cómo se procesa el habla en el cerebro que no están tan claros. A pesar de todas las técnicas que han avanzado de imágenes, de generación de señal, etcétera, hoy por hoy es un tema también de mucho interés comprender mejor las bases por las cuales se genera el habla a nivel del cerebro, ¿sí? Bien, y en todo este contexto, una de las aplicaciones que aparece ahí bastante cercana es lo que llaman las interfaces cerebro-computadora, que muchos de ustedes seguramente ya algo
han escuchado, donde está Pilín, nos va a contar algo también ahora a la tarde en el Paraninfo, donde lo que se trata es de encontrar una forma alternativa de comunicarse con la computadora que no sean las formas tradicionales que utilizan las vías eferentes nerviosas, los músculos, etcétera, que por ejemplo usar un mouse o algún otro tipo de interacción más directa, ¿no? Sino poder usar señales cerebrales, ¿sí? Entonces, mezclando un poco estas dos cosas, sería bárbaro que si podríamos de alguna manera decodificar lo que es el habla interna, o el habla imaginada, que es como, de vuelta, esta pequeña voz que tenemos dentro de nuestra cabeza con la cual pensamos, que es un fenómeno que se viene estudiando hace mucho del lado de la psicología y de la psiquiatría, porque, por ejemplo, termina siendo una alucinación auditiva, de hecho nosotros escuchamos nuestra propia voz, tiene características particulares, esta especie de monólogo que hacemos con nosotros mismos cuando vamos pensando, ¿sí? Bueno, poder decodificar un poco eso para poder comunicarnos en forma un poco más natural con las computadoras. Ese es un poco el desafío, la idea detrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hay distintas modalidades de este tipo vamos a decir, de comunicación por el habla sin sonido, ¿sí? Una es lo que se llama el habla silenciosa, en la cual uno no emite palabras, no emite sonido, pero puede articular los movimientos de la misma manera como si estuviera hablando, nada más que no emite sonido. Eso se llama habla silenciosa. Y no es propiamente interfase cerebro-computadora porque estamos usando los músculos, pero en muchos casos donde hay personas, por ejemplo, laringotomizadas, esto es una vía alternativa que se puede usar para comunicarse, ¿no? Pero bueno, ahí no usaríamos señales cerebrales, ¿sí? Otra posibilidad, sino más bien miográfica, electromiográfica, ¿no? La otra posibilidad es lo que se llama el habla imaginada, que es una imaginación motora del habla, o sea, es tratar de imaginar cómo pronunciaríamos los distintos fonemas del habla. Y ahí es como que hay un énfasis en la cuestión motora. Y del lado un poco cerebral hay un correlato más en lo que se llama la corteza motora, ¿no? Y finalmente, esto es de lo que se trata la competencia, ¿sí? Es de codificar este tipo de datos, ¿sí? Y después hay otra modalidad, que es lo que se llama el habla interna, que es tiene un énfasis más en la parte auditiva, pero auditiva de vuelta, imaginación auditiva. Es de vuelta este fenómeno, esta vocecita interior con la cual interactuamos y hablamos con nosotros mismos todo el tiempo, ¿sí? Así que bueno, ese es el contexto. Para lo que es la competencia, se trabajó en una base de datos abierta, que se publicó en el año, creo que 2018, está accesible a través de la página del instituto o con los links que hay en la publicación, que bueno, tuvimos la suerte de que fue una de las primeras bases de datos abiertas, entonces la comunidad la tomó como un benchmark, o sea, se hicieron después de eso un montón de trabajo, en este momento creo que hay del orden de unos entre 60 y 70 trabajos que usan la base de datos, y han ido mejorando muchísimo los resultados que al principio pusimos nosotros como primeras pruebas, que en aquel momento, esta es una tarea compleja, eran un poco por encima de lo que se llama el nivel de chance, porque bueno, la tarea es una tarea, como dijimos, bastante compleja. La base de datos se grabó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, se tomaron en total 15 sujetos, 8 hombres y 7 mujeres. El equipo era un equipo analógico en aquel momento, con un conversor analógico digital, de 18 canales en total. Solamente se registraron 3 canales. Ahí está el esquema más o menos de cómo fue que es lo clásico, el estándar para registro de señales de electroencefalograma. Se registraron 2 modalidades, una imaginada y la otra pronunciada, la que se usó para la competencia de la imaginada, y básicamente 2 tipos de material. Uno eran vocales, las vocales que había que imaginar que uno pronunciaba eran A, E, I, O, U, las 5 vocales del castellano, y los comandos eran 6 comandos, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Y la tarea de la competencia se simplificó un poco porque la tarea de clasificación de las vocales o los comandos es un poco más difícil, pero se centró entonces en distinguir entre vocales y comandos. Esa es la tarea que se usó para la competencia, ¿sí? Así que bueno, no sé, Mariano, si querés. Y Leandro, no sé dónde está Leandro.
Bueno, gracias Leo por contar y resumir un poco la competencia. La idea es invitar a 2 participantes que estuvieron dentro de los mejores resultados para que se presenten, nos cuenten un poco qué les pareció y muy brevemente, porque ya estamos pasados de tiempo, puedan comentar qué es lo que hicieron, qué nos llegaron a probar y demás. Así que les damos un fuerte aplauso a Agustín Marcioni y María Belén Camandone. Bueno, primero que nada, buenos días. Me presento, soy Agustín Marcioni, soy un estudiante de grado de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Soy un estudiante de primer año, así que como podrán suponer, para mí participar de esta competencia y enfrentar este desafío significó un gran aprendizaje. Perdón. Perfecto. Bueno, el primer instante del espacio que me dejan aquí lo quería usar para recomendar a todos aquellos que sean estudiantes de grado a participar de la competencia de la siguiente edición de la IA Litoral, si es que hacen algo parecido, porque al menos en mi experiencia fue totalmente fructífero. Pero bueno, ahora sí, yendo a qué hice para solventar este problema. Lo que hice fue, bueno, muchas cosas, hubo muchas idas y vueltas. Al principio he intentado ir por una extracción manual de características, usando ondas wavelet, y después de eso obteniendo varias métricas y con esas métricas entrenar un modelo. Al final eso no fue lo que hice, usé una metodología más de aprendizaje profundo, más de deep learning, y bueno, acá les voy a decir mi pipeline final, con el que hice mis predicciones finales que entregué. Bueno, yo lo que hice fue a la señal cruda aplicarle primero un filtro de banda de 1 a 40 Hz para aumentar un poco la proporción de señal ruido. Probé con varios filtros de banda, con 1 a 64, con 1 a 128, 1 a 40 fue el que me dio el mejor resultado. Después lo que hice fue de la señal borrar todo lo que esté antes del instante 300, porque yo básicamente lo que estaba haciendo, bueno, lo que se hacía en el dataset de entrenamiento, era ponerle una imagen enfrente de una persona, esa persona tenía que leer esa imagen y después imaginarla, ¿no? Entonces es lógico pensar que una persona no va a hacer todo eso en un instante, sino que va a tardar un poquito. Así que había que borrar, lógicamente, algo de la señal, del inicio. Bueno, eso en la literatura es un fenómeno conocido que se llama onda P300. Así que bueno, tenía sentido, de hecho, borrar el inicio de la señal. Bueno, y ahora sí, después, utilizando esos datos, busqué los mejores hiperparámetros para mi modelo. Bueno, ¿qué modelo usé? El estudiante de doctorado del CINC, Bruno Sorset, nos recomendó, bueno, nos habló solamente a los que estábamos participando aquí de esta competencia y que éramos alumnos de inteligencia artificial, un modelo llamado EGNet V4, que fue planteado en un paper por la Universidad de Cornell y que hoy se encuentra público en la biblioteca de Python Brain Decode. Yo usé ese modelo al final. Bueno, con ese preprocesamiento de datos, lo que hice fue buscar los mejores hiperparámetros para el modelo, busqué el batch size y el learning rate, haciendo una cross-validation del leave-one-out, o sea, el dataset de entrenamiento tenía los datos de 9 personas. Yo lo que hacía era entrenar con datos de 8 personas, validar con uno de 9, fui intercambiando la persona con la que validaba los datos, sacaba el rendimiento promedio de cada combinación de hiperparámetros y el que me dio mejor rendimiento fue la combinación final que usé. Así que nada, al final, a mi modelo final le puse los hiperparámetros que me habían dado mejor resultado, le puse todo el dataset de entrenamiento y con eso realicé mis predicciones finales. Eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, después de lo que contó este chico genio, que te felicito por estar en primer año y todo lo que contaste, lo mío va a ser mucho más simple. Bueno, mi nombre es María Belén Camandone, me recibí en la Universidad Nacional del Litoral como contadora y después empecé a estudiar programación y me vine más para este lado de ciencia de datos. Actualmente trabajo como analista de datos senior para Mercado Libre y también estoy estudiando inteligencia artificial. Bueno, lo primero que yo hice fue preguntarme qué tipo de modelo tenía que usar.
es decir, qué quería conseguir con el modelo, que en este caso era detectar si una señal era vocal o no, si contaba con datos etiquetados o no, y mi conclusión fue que podía utilizar un algoritmo de aprendizaje supervisado de clasificación. Otra de las problemáticas que tuve como un obstáculo era la cantidad de columnas del dataset, sí, que eran alrededor de 25.000 columnas, y esto implicaba un alto costo computacional, al menos para mi computadora personal, así que decidí utilizar técnicas de reducción de dimensionalidad. Probé con la técnica de Principal Component Analysis y para transformar las variables, y también para seleccionar variables utilicé Select Best de la librería de Scikit-learn. Bueno, como todos ya sabemos, separé el conjunto de datos en Train y Test, luego utilicé Standard Scalar y entrené 3 algoritmos que utilizan técnicas de ensemble o ensamble, uno de Bain, ¿sí? Random Forest, y 2 algoritmos de boosting, que es el IGBM y XGBoost. Bueno, como conclusión, y también a través de las métricas de evaluación de estos algoritmos de clasificación y también de graficar la curva de ROC, el algoritmo que tuvo la mejor performance fue el IGBM Classifier, precedido por Select Best. Lo que no llegué a probar, bueno, por cuestiones de tiempo, fue la optimización de hiperparámetros, que me queda para seguir practicando, pero bueno, aún así quedé muy conforme con los resultados y con todo lo que aprendí de esta competencia, así que muchísimas gracias. Bueno, y por último tenemos los premios al mejor póster. Ayer fueron las exposiciones de pósteres y bueno, les quería contar que votaron 75 asistentes al Congreso y bueno, los resultados se separaron en 2 categorías. Teníamos los pósters de grado, que había unos 12 pósters de grado y 33 pósters de posgrado, profesionales e investigadores, que eso sería la categoría general. Bueno, el premio al mejor póster votado así por el público para los estudiantes de grado fue el póster número 1 en el tema de modelos de simulación y optimización del transporte público de pasajeros a partir de datos masivos de sistemas SUBE, que fue expuesto por Agustín Francisco Montaña y Franco Gastón Espinaco. Así que si están acá, pueden pasar. ¿Están acá? Bueno, ¿están acá? No están acá. Bueno, después les daremos el premio, pero ya saben que ese trabajo salió ganador. Y en la categoría general tuvimos un empate en el primer puesto, así que hay 2 trabajos que reciben el premio. En primer lugar, el trabajo de Leila Sofía Splanato sobre aplicaciones de la ciencia de datos e inteligencia artificial en la educación, un enfoque interdisciplinario en San Martín, Gran Buenos Aires. Y comparte el primer puesto, que si también están acá, un trabajo que también fue expuesto por 2 personas, por Guillermo Marskin y Daniel Minsky, sobre estimación de mapas de dosis por terapia de captura de neutrónica en boro basada en redes neuronales artificiales. Así que si están acá, pueden pasar también.